Ya, ahora continuamos. Justo nos cortaron en una muy buena parte. Ya, ahora sí. Claro. Ahí está. Claro, como estábamos viendo en el fondo, lo que tú dijiste, lo que dijiste, oye, pero es que dice algo profundamente, es fundamental, es curioso, porque cuando nosotros utilizamos adverbios terminados en mente, fácilmente, seguramente, formidablemente, todos los adverbios terminados en mente son absolutamente valorativos. Los chilenos de repente nos cuesta hablar objetivamente. Por eso es que, por eso es que de repente lo que les decía a ustedes, cuando estuvimos viendo los textos positivos entre noticias y crónicas, si se acordarán, porque les decía, oye, en Chile es muy raro ver una noticia, porque no nos gusta la frialdad, nos gusta todo lo contrario, el comentario, la valoración. Nuestra forma de hablar cotidiana es totalmente valorativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, de repente no nos damos cuenta que cuando adverbializamos, sobre todo utilizando la terminación mente, damos valores, damos muchos valores a lo que estamos tratando de establecer. Y eso es interesante. ¿Ya? Nuevamente insisto, la PSU, bueno, esta prueba, ¿dónde te pilla? Te pillan que de repente más que el concepto, más que lo complicado que puedan ser las preguntas, es la forma como se estructura, porque nos mide como castellano parlantes. Y como castellano parlantes, los chilenos tenemos poco. Aparte que tenemos poco como castellano parlantes, somos absolutamente informales para hablar. E informalizar un discurso es quitarle toda objetividad. Ojo. Bueno, yo soy uno de los defensores de la subjetividad, les digo al tiro, pero lamentablemente no les puedo enseñar eso, sino que les tengo que decir, limítate a donde no se opine, no se comente, no se valore. Busca la respuesta objetiva. Eso. Yes. Veamos la última, entonces, el último texto, es cortito, pero también es bastante interesante. Dice, promulgan ley de inscripción automática y voto voluntario. Uno, como anduvo rápido esta listoca para próximas elecciones municipales, cerca del mediodía de este lunes, el Presi promulgó definitivamente la ley de inscripción automática y voto voluntario. El cuento ya había quedado medio armado la semana pasada, después que le echó el ojo el Tribunal Constitucional, y como el tema anduvo como avión, quedó listoco para las próximas elecciones municipales. Como ahora no hay que inscribirse, a cerca de 4,5 millones de compatriotas quedan automáticamente habilitados para ejercer el derecho a voto para no pescar sin ningún castigo. O para no pescar ningún castigo. La cuarta, lunes 24 de enero de 2012. Del tipo de lenguaje, justo lo que estábamos hablando, del tipo de lenguaje utilizado en el texto anterior, podemos afirmar, resulta muy coloquial e informal. La pregunta del millón. Fíjate, uno dice, no sé lo que es coloquial. ¿Qué será coloquial? Coloquial es discurso ameno, agradable. De ahí escuchen a los abuelitos cuando dicen, vamos a hacer un coloquio. ¿Cómo? Una reunión amena. ¿Ya? Por lo tanto, sí, es coloquial, ameno, es informal, ya sabemos. No tiene formalidad en el discurso. El preci, ¿verdad? El cuento, así hablamos los chilenos. ¿Ya? Por lo tanto, las que tienen uno son correctas. ¿Qué significa? Que elimino la B y la E. ¿Ya? La B y la E, chao, no van. Dos, recurre al humor. Yo diría que sí. De Pero partida, sí, perdón.
Yo pensé que recurre al humor, es para quien lo encuentre gracioso. Sí, po. Entonces no sabría decirle si era bueno. Sí, po, es para que resulte gracioso. O sea, si ya yo utilizo el concepto coloquial, más que informal, lo informal te lo puedo comprar, en el sentido en que lo informal no necesariamente es humorístico, porque yo perfectamente puedo ser muy informal y agredir a una persona. Las groserías son informales y no son coloquiales. Coloquial es ameno, es grato, agradable. Por lo tanto, recurre al humor, sí, porque el humor nos hace ser grato a una situación. Por lo tanto, la 2 es correcta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa? Echado la A y mir, eliminamos el tiro. Porque ya habíamos eliminado la uno, ¿cierto? Dijimos, o sea, perdón, la uno es correcta. Eliminamos la B porque no tiene uno. Eliminamos la E, pues tampoco tiene uno. Si ahora decimos, oh, sí, la 2 es correcta, automáticamente se elimina la D y solamente nos queda como alternativa correcta la C, por descarte. La 3, ¿para qué la vamos a ver? La vamos a ver igual ahora, pero no era necesario. Mira, es impreciso, poco objetivo y confuso. Ya, impreciso no es. Poco objetivo, de acuerdo. Confuso no es para nosotros. Por lo tanto, no es correcta. Era 1 y 2, alternativa correcta, C. Ratifica lo que dijimos. ¿Se dan cuenta? Chiquillos, trabajen por el descarte. Eso es muy importante que lo hagan. Descarten este tipo, la selección múltiple, siempre es bueno trabajar esa técnica. De acuerdo, puede ser más lenta, pero para eso ganamos tiempo. Pero asegura una buena respuesta, y una buena respuesta vale harto. ¿Ya? Dos, ¿qué enunciado no corresponde a un propósito comunicativo del texto? No corresponde. ¿Ya? No es un propósito, significa que todas las, deben haber 4 que tienen relación con el texto y una que obviamente no tiene relación con el texto. Veamos entonces, pretende informar si un texto periodístico como La Cuarta, sí informa, no la cuestiones. Ah, profe, pero es que está utilizando un lenguaje vulgar. Después lo digo. Sí, pero es un diario. Y son periodistas. Y los periodistas Es entran a que la está universidad. establecido como un medio de comunicación, entonces que pretende informar no tiene sentido, tiene que informar. Correcto. Por mucho que utilice un lenguaje informal, recuerden, chiquillos, que los periodistas de La Cuarta son periodistas universitarios. Solo que la forma de entregar la información es informal. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Por lo tanto, ¿pretende informar sobre un hecho? Sí. ¿De importancia pública? Sí, en nuestro caso. Por lo tanto, es correcta. No me sirve, porque me dicen no propósito. ¿Busca explicar cómo funcionará el nuevo sistema de inscripción y voto? Sí. ¿De forma informal me dice cómo va a funcionar? Perfecto, es correcta, no me sirve. Trata de darle un giro risueño a la noticia, ya dijimos, trabaja el humor, por lo tanto sí, le da un giro humorístico. No me sirve porque es correcto. Tiene como objetivo rescatar el habla popular, ese es su objetivo. Aunque aquí podemos cuestionarlo. Esta alternativa es cuestionable. Uno dice que, profe, no necesariamente popular es como, pero así habla bueno. No, no asumas popular como algo de mal gusto, sino de uso de un pueblo. Y así hablamos. Por lo tanto, no es incorrecta. Periodísticamente no atiende a la seriedad del hecho mismo, es que no es serio. Su lenguaje, pero la información es serio, ¿no? Sí, la información sí es seria. ¿Cierto? Por lo tanto, alternativa correcta. E. ¿Por qué? Porque por mucho no utiliza el lenguaje serio, sí su información fue seria. Solo que recuerden cuál es la intención, que le llegue a todos, incluso al trabajador que no está ni ahí con el leer el Mercurio. ¿Mm? Por lo tanto, interesante. ¿Eh? 3. ¿Cuál es el sentido recto de la expresión? Mira como recto de la expresión. El cuento ya había quedado medio armado.
Cuando yo digo recto, uno dice, ¿cómo recto? En el fondo te están diciendo cuál es el sentido formal de esa expresión. El cuento ya había quedado armado. ¿Había acuerdo unánime en torno a la viabilidad del proyecto de ley? El cuento ya había quedado armado. ¿Qué significa? Que ya habían concordado en este proyecto. Había un acuerdo unánime ya en torno a la viabilidad ya del proyecto de ley. ¿Puede ser? B. El proyecto de ley ya estaba listo antes de ser revisado por el Tribunal Constitucional. También, pues, profe. La nueva ley es el resultado fraudulento de un acuerdo político oscuro. No, ya, valorativo. Fraudulento, valoró. De un acuerdo político oscuro, valoró. No, chao. Lo de la nueva ley de elecciones alcanzó ribetes de ficción. No se refiere a eso. El cuento ya había quedado medio armado. Es decir, algo que ya estaba organizado. La votación en las cámaras alta y baja del Congreso resulta un mero trámite. No me están hablando de eso. Estoy entre la A y la B. ¿Cuál es correcta? A o B. Había acuerdo unánime en torno a la viabilidad del proyecto de ley. El proyecto de ley ya estaba listo antes de ser revisado por el Tribunal Constitucional. Creo que la B. La B, Porque También la la A, A. porque, o sea, no sé si estoy bien, pero siento que la A no, porque me está diciendo algo como que no me dice realmente el texto, ¿no? O yo estoy... no, Nada que Yo ver. pienso que es la A. porque estamos entre la A y la B. ¿Dónde está la trampa? Diga la respuesta, profe. ¿Dónde está la trampa? Sentido recto. ¿Cuál? Las dos también. Pero ¿cuál es más formal? La B. La A. La A. Mira cómo, Estaba bien, fíjate, estaba Ya bien y estaba cambió. bien. fíjate cómo está Estaba el bien, profe. ¿Por qué discurso. me hace cambiar? Había acuerdo unánime en torno a la viabilidad del proyecto de ley. Totalmente formal. Mira esto, el proyecto de ley ya estaba listo. Informalizó. Pues esa profe me hizo equivocarme. Por lo tanto, no, el ejercicio está bueno, está buenísimo. Pero yo te diría, si hablamos de porcentaje, 100%, 95% corrección. Por ese pequeño detalle. Ya estaba listo. ¿Ya? No, si bueno el ejercicio, no es tan malo. Ya. 4. En la noticia se afirma que los votantes podrán elegir entre inscribirse o no. ¿Qué opinan? Entre inscribirse o no. No, pues, es automático, po. ¿No? No Sí, tienen que eso, inscribirse, po. eso. Pueden Ah, quizás no votar y no va a haber un castigo, pero igual van a estar inscritos automáticamente. correcto, por lo tanto no me sirve. Muy bien. ¿El Tribunal Constitucional visó el proyecto de ley? Sí, lo dicen, po. Eso es lo que confundió en la B, eso es lo que ¿Está confundió, textual entonces? ¿cierto? Sí, está bien esa. A ver, veámosla C. El voto será automático, ya una vez que se esté inscrito. No, No, pues, para nada, automáticamente. es automático, no hay que inscribirse. D. El acuerdo para legislar sobre la ley de votaciones fue inmediato. El acuerdo para No, legislar, no, pues, hubo una comisión. no, E. El Tribunal Constitucional podría vetar una ley. ¿No habla de vetar? no. No. Por lo tanto, alternativa correcta, B. ¿Por qué? Textual. Y la última, los párrafos se organizan en tres momentos distintos, ¿verdad? Uno, dos y tres. ¿Cuáles son los correctos? Hoy aquí los voy a ayudar porque si no están viendo, no leyeron el texto, los va a confundir. Primero,
Nombra, describe, ejemplifica. Estos son los más desgraciados. La B, introduce, ¿ya? Desarrolla, concluye. Es lo primero que yo pienso, pero muy general. Tiene la estructura de un texto, pero bueno. C, informa sintéticamente. Comenta el hecho. Señala los efectos. La D, plantea un problema. ¿Qué problema? Propone una solución. Advierte posibles contratiempos. Chao. No hay ningún problema acá. E, responde a la pregunta ¿qué? ¿Ya? ¿Pregunta qué? Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Ya? Responde a la pregunta ¿quién es? ¿Quién me responde esta? A mí es la última. ¿Por qué Bastián? ¿Por qué? Porque... y lo vi al principio, lo hablamos al principio, el qué, el cómo y el quién es. Eh, ah, Sí, estáis es que no, súper bien, estáis súper bien. no sé cómo explicárselo, profe. Lo hiciste por inercia. Es que la ¿Sabes qué, por sí, qué? sí, qué representa el cómo, el quiénes son no sé, profe, es como Es lo difícil que explicárselo. creo que es lo que quiere decir, es lo que se responde cuando hay una noticia, ¿no? Es la respuesta que hay que dar. Sí, Muy Eso es bien, lo que chiquillos. quería Esa es la decir a mi lo que idea. quiero compañera. llegar es esa estructura que se pone para determinar esta noticia, para informar Correcto. En- para en- informar no noticias, no solo noticias, para informar esto que nos gusta a nosotros los chilenos. no, pero está bien lo que tú estás diciendo, la noticia. Recuerda que la Vale. noticia tenía preguntas, ¿se acuerdan? Entonces, y yo les dije, en el título es súper importante. Entonces, ¿qué ocurre, chiquillos? En el fondo, se está respondiendo la estructura de la noticia en la E. Te está diciendo qué, cómo, quiénes. Es lo que se está desarrollando. Les dije, título, siempre está el qué. El cómo, el cuerpo. ¿Quién es? Parte de la información. Nada más. Por lo tanto, la alternativa correcta es, La E, ¿perdón? la E. La E. Claro, Si como se antes. escucha mal es que tengo unos perros ladrando en mi casa. No, es que escuché movimiento, como ha estado temblando, dije, Bueno, creo que, no sé si era para el norte o para el sur, no puede recuerdo, bro. ser. ¿Ya? Qué miedito. Sí, pues no, hay que tener. Ah, Ya, pucha, chiquillos. qué triste que sea un país sísmico y hay gente que le tenga fobia a los terremotos, es como re triste. Sí, no, yo no O sea, para nada. no decía Yo- miedo perdón, profe, hable, disculpe. No, 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 te escucho, te escucho, te escucho. No tengo miedo a los temblores, decía que miedo Ah, porque pensé que quizás lo estaban penando. no, también. No, suave María y era nomás. Estamos todos ready. Chiquillos, si se dan cuenta, los ejercicios estaban como simples, pero la idea era No, pillarlos. tan simple. Era, Para mí era no. pillarlos. Eran esas trampitas sutiles. eh, Hay un ejercicio que no es del de Emre, que él habla de Piñera y todo, pero también es bueno a veces meterle cosas así para probar un poco la subjetividad. ¿Se dan cuenta? Lo importante es que los ejercicios se responden solos. No, una de las cosas que siempre uno trata de establecer en ustedes es confíen también en lo que saben. Lo que te pasó, Bastián, tú asumes, oye, yo esto lo vi, ¿por qué? Porque era una noticia. Listo, ¿te das cuenta? Alguien pudo haber dicho, oye, profe, pero la ve porque todo texto tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. También era la otra gran posibilidad, pero mucho más específico cuando me entrega la idea de la noticia. Por lo tanto, en ese sentido, perfectamente yo la puedo establecer. ¿Se dan cuenta? Solamente por estructura de noticia, nada más. ¿Mm? Ya, niños, los dejo hasta acá. La próxima clase, Bastián, voy a responderte la inquietud que tenías para explicarle los tipos de preguntas. Y aparte que, porque quiero ver la materia en la próxima clase, entonces los voy a dejar descansando de ejercicios por este día. Entonces voy a ver, una, lo que son las preguntas, y dos, vamos a ver los textos de los provenientes de los medios de comunicación. Qué información que es importante que sepan. A lo mejor no es
no va a ser tan importante en términos que lo memorices, pero sí que lo conozcas, sepas algunos detallitos para que no vayas a caer en algunas trampitas, como en el Sí, caso que más que nada, el objetivo de la pregunta es lo que siempre a mí me enreda más. claro, la intencionalidad. Eso, Bastián, es Señala solamente como qué es ejercicio. lo que trata de decir el texto, o qué es lo que propone, qué es lo que identifica. No sé. Eso lo vamos a hacer de a poquito. Por eso es que también es importante las preguntas. Y buscar después técnicas de síntesis, pero que no nos tomen mucho tiempo en el texto para no demorarnos. Ya, chicos, eso es todo por hoy día. Ya, cuídense mucho. Espero que no tiemble más. Yo no me asusto, pero Ah, país ya cínico, profe. tiene que Ojalá, venir pero uno, no tiene creo. que venir uno. Mínimo. No, de hecho, profe, hay como más de 50 al día, ¿o no? ¿Se dice que? Mucho más. Los Dicen que mini, mucho más. no sé cuánto más, pero fácilmente más de 50. Pero ayer, profe, usted que vive acá en Santiago, ¿sintió el temblor? Porque yo no lo sentí. Yo tampoco, no lo sentí. Yo lo Yo no vivo en los escuché terremotos. Yo y estoy ni no, ahí. no. Yo tampoco, nada. Así que no, sin alarmarse. Estamos bien. Ah. Ya, niños, cuídense mucho, que les vaya bonito. Chao, Nos vemos profe, después cuídese. entonces. Adiós. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Cuídese, chao. Adiós.